es el servicio en la iglesia o el servicio a la iglesia. Bendito el nombre de Jesús. Para eso voy a leer un texto en Romanos 12, del verso 3 en adelante. Libro de los Romanos, capítulo 12, o carta a los Romanos, capítulo 12, de el verso 3 en adelante. Dice así: en virtud de la gracia que me fue dada, les digo a todos y a cada uno de ustedes, no se estimen en más de lo que conviene, tengan más bien una sobria estima según la medida de la fe que otorgó Dios a cada cual. Porque así como nuestro cuerpo en su unidad posee muchos miembros y no desempeñan todos los miembros la misma función, así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Yeshua, siendo cada uno por su parte los unos miembros de los otros. Dios nos ha dado diferentes dones según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. Y si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslos bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da algo con sencillez, el que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, cuando miramos el servicio a la iglesia o en la iglesia de nuestro Señor Jesús, nosotros miramos qué fue lo que Pablo se interesó en ese tiempo, que era servir a la iglesia de Dios. Porque hay servicios directamente con Dios y hay partes donde le servimos a Dios sirviéndole a su pueblo. Hay cosas que no están aquí anotadas como servicio a la iglesia, que es la adoración, como lo dice Pablo también en Hebreos 13, y que se den frutos de labios que confiesen su nombre. O sea, cuando yo voy a alabar, voy a adorar, voy a cantarle a Dios, no es un servicio, es un servicio directo a Dios. Que muchos están tomando el caso de alabanza para avivar la iglesia, para que la iglesia, para tenerlos contentos. Hay muchos que ya les gustan, que entre comillas, los cantos de Dios, que para trabajar, para hacer aseo, para alguna cosa, porque unos son rápidos, otros lentos. Tienen cantidades de cosas que no son la realidad para lo que se ha tomado en los tiempos antiguos, que es única y exclusivamente para una alabanza, única y exclusivamente para Dios. No es para el ser humano ni es para la iglesia, es única y exclusiva para Dios. Por eso Pablo especifica cuáles son los servicios que se dan a la iglesia de Dios. Entonces, si nosotros miramos bien, Dios nos ha dado diferentes dones. Si es el don en servir a otros, si es el don de la enseñanza, si es el don de la profecía, si es el don de animar, porque eso se necesita. Cuando hablo de profecía, no, o cuando las escrituras hablan de, no habla de que los que se imaginan y dicen cosas de su propio parecer. Profeta es el que habla el nombre de alguien o el que da un mensaje que otro le dijo que diera. Por eso hay profetas del mundo, profetas de Satanás, el profeta de Jesús habla lo que Jesús mandó a hablar. Cuando hablar de profecía es hablar en nombre de otro o dar un mensaje que otro le dio para que diera. No es mi propio consentimiento, sino es el de los demás. Hay cuando dice bajo un profeta de Agabo, o sea que le decían profeta porque daba un mensaje de otro y le traía un mensaje a Pablo. Esto dice el Señor Yeshua, o dice Dios, esto harán con el dueño de este cinto, y se amarró y todas esas cosas. Traía un mensaje. Profeta es un mensaje no de él, sino se lo habían dado para que lo transmitiera. Y nosotros tenemos un mensaje, tenemos cartas escritas, tenemos mensajes que Dios ha dejado para transmitirlo a los demás.
Eso es lo que se llama profecía. Pero lo que se llama enseñanza es tratar de darles a conocer a los seres humanos quién es Dios, cuál es su nombre y cuál es su plan de salvación. Es las enseñanzas que tenemos acá. Yo no encuentro aquí enseñando sobre economía, enseñando sobre cosas que no tienen sentido en la vida espiritual de un ser humano. Que es en muchas iglesias, supuestamente dicen que de Dios, pero no creo que sean de Dios. En las clases bautismales le dan es economía. ¿Por qué? Porque están interesados en la economía, no en tu salvación. Entonces, y muchos donde hablen de economía están contentos porque están pensando en economía, no en salvación. Este camino no se puede mezclar con otras cosas del mundo, aunque muchos lo ven normal. Y dice, ¿y por qué será que la gente no se convierte? Dijo, porque ya ellos se convirtieron al mundo. Entonces, ¿qué necesita de conversión la gente? Si ya la mayoría de iglesias están convertidas al mundo. Si miramos, se acerca el espíritu navideño. Yo personalmente conozco un solo espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, o Jesús que es espíritu. Y si viene un espíritu navideño, pues no creo que sea de Dios. Y la gente está esperando y se metió el mundo a su grupo. O sea que ahora que el grupo se volvió del mundo, se volvió mundano. ¿Y cómo va a esperar que el mundo se convierta? Si ya ellos se convirtieron al mundo. Pero encontramos que pensamos que ese es el servicio a la iglesia de Dios, confundirlos, hacerlos perder y celebrar cuanta fiesta mundana haya, porque eso es lo que quiere Dios, no, eso es lo que quiere el mundo. Entonces tenemos que aprender cuál es el servicio en la iglesia de Dios. Hablo con la iglesia de Dios. Si es una iglesia del mundo, sigue enseñando lo que usted quiera. Si es una corporación de un estado, tranquilo. Si es una corporación que la vieron mundial, que ya está por todos los estados y que se creen grandes porque tienen mucha población, porque tienen buena economía, no hay problema. Estoy hablando con la iglesia, el servicio en la iglesia de nuestro Señor Jesús. Que nuestro Señor Jesús nos mandó a anunciar su reino. Nos mandó a anunciar un plan de salvación. Y por eso ese servicio que tenemos es en ayudar, no en explotar. Diferente a lo que están haciendo los grupos religiosos de este tiempo. Buscando a quién explotar. No, nosotros buscamos a quién ayudar con este mensaje de salvación. Por eso dice, el que da, da con alegría. Dice, no el que pide. Póngale ánimo porque si usted da, Dios le da doble. Aquí no encuentro, aquí encuentro en el dar, en el animar, en el repartir. Y en ese caso encontramos que el servicio a Dios no se puede cambiar por el servicio a la iglesia ni se puede confundir. Si miramos lo que ocurrió en los tiempos de los primeros apóstoles, que está relatado en Hechos 6, la historia de que sacaron a 7 hombres para el servicio. Unas Biblias dicen que a la mesa, pero no. No es cierto que servir a la mesa dice únicamente para que ponga la comida en la mesa. Eran para que distribuyeran los alimentos. En ese tiempo ahorita, pues ya como todo es químico y todo es embolsado y enlatado, pues pensamos diferente. Pero en ese tiempo todo era natural y se organizaba naturalmente y la gente lo llevaba. Y en ese tiempo la iglesia había entregado todo el servicio de Dios. Por eso se tenía la propiedad, aquí está. Entonces todos vivían como una sola familia y tenían las cosas en común o en comunidad, la comunidad de Jesús. Entonces, en el repartimiento diario se encontraba que las viudas de unos pues se quejaron porque estaban recibiendo menos. No sé qué comían en ese tiempo, sería trigo, pan, cebada, vino, no lo sé, pero era repartimiento para que hicieran, no en una mesa, a como muchos lo tienen ya, como dice, figurado en su memoria, que repartieran la mesa. O sea, alguien hace de comer y yo soy el que sirvo. Ese era el servicio de Esteban y el otro hermano, no. El servicio era en los bienes de la iglesia en ese tiempo. Y encontramos que esos bienes de la iglesia era para los necesitados. Miramos que se quejaron unos que recibían menos que otros. Pero ahora miren los bienes de alguna iglesia. No son para los necesitados, son para los ricos y millonarios que ya se hicieron y se aprovechan de los bienes.
porque si fueran bienes de la iglesia los tenían que tener las viudas, los huérfanos y la gente que verdaderamente necesita. Pero en estos tiempos no nos importa la gente sino la economía. Te encuentra una viuda por ahí, hermana, y si no trae el diezmo no se salva. De decirle, hermana, ¿qué necesita para su sustento? Hermana, ¿en qué le podemos servir? Pero todo es al contrario y es el mensaje de Dios. Hermano, tráigale a Dios el diezmo. ¿Dónde dice eso? El Nuevo Testamento. ¿O a qué Dios se lo están entregando cuando el pastor o la corporación es la que está haciendo economía y viviendo lo más sabroso? Yo no sé si eso es lo que quiere Dios, pero no sé en qué están metidos. Entonces encontramos que el servicio a la iglesia no lo cambiaron los discípulos por el servicio a Dios. Aunque se ve que sea el servicio a la iglesia, encontramos que hay servicios que no se pueden pasar por alto. Pero los discípulos no podían pasar por alto que ellos tenían un mensaje de salvación que enseñar, que ellos tenían que atestiguar, porque ellos fueron testigos oculares de todo lo que hizo Jesús, enseñarle a un pueblo cómo es que se agrada a nuestro Dios, y ellos no podían cambiarlo por el servicio de la distribución diaria de los alimentos. Y encontramos, nombraron a otros, nosotros seguimos anunciando un mensaje de salvación. Y si usted llega ahorita a un grupo religioso, hay una ensalada que ni se sabe. La mayoría que se habla es de economía, de ventas, de eventos, y cuando se habla del mensaje de salvación, no hay mensaje de salvación. Porque no están interesados en tu salvación, sino en tu economía y que pertenezcas a un grupo, no que pertenezcas a la iglesia de Jesús. Y en ese caso encontramos a veces que pensamos, se nos ha ido la memoria y pensamos que el servicio en la iglesia es cuando yo voy y canto y a veces hago una bullaranga que de sacar gente, como se dice, con el Espíritu Santo sacamos de sordos, porque los niños no están para escuchar esas bullas tan exageradas que se hacen, ni mucho menos los adultos. Y encontramos el servicio de la iglesia y a gritar y a hacer bulla, con cantos que ni aún ni glorifican su nombre. Estamos que el servicio es cuando yo estoy dispuesto a adorar a Dios. El adorarle a Él, encontramos que no es como el mundo piensa. Porque si usted lee el Salmo 100, dice, entrad por sus atrios con alabanza, adorarle, cantar. Vamos a leer un pedazo acá de eso. Dice, aclamad a Yahshua toda la tierra, con alegría adoren a Yahshua, con gritos de alegría vengan a su presencia. Reconozcan que Yahshua es Dios, Él nos ha hecho y suyos somos. Somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Entren en sus pórticos con acción de gracias, con alabanzas en sus atrios, dándole gracias, bendigan su nombre, porque es bueno Yahshua para siempre su amor, por todas las edades su lealtad. O sea que ahí, cuando vamos, comienza a adorar a Dios. Pero miramos que esos principios se han acabado, la adoración a Dios. Está ahorita, ¿cómo es que le gusta a la gente? No es que a la gente le gusta que le pongamos un ritmo de alabanza y un grupo de alabanza bien bonito y unos sonidos que, como se dicen, que hagan mover la carne, no el espíritu. Pero la mayoría no nos hemos dado de cuenta ni a dónde estamos metidos ni a dónde estamos cayendo. Si veamos, en los tiempos antiguos encontrábamos que a Moisés también se le ocurrió y yo no voy a pasar a la tierra prometida y ¿quién va a dirigir a Israel? No hay. Pero sí había porque Dios mira el servicio que le prestan a él. El adorador que dice Josué que todo el tiempo estaba en el tabernáculo. ¿Qué andaba haciendo el Señor adorando a Dios? Para mí era un buen cantante. O era músico o cantaba y tocaba a la misma vez, pero estaba siempre adorando a Dios. Y dijo, y ahí está Josué. Mi siervo, dijo, no tu siervo, y no mío, porque me sirves a mí, no a ti. Y de ahí en adelante pasó Moisés a ser siervo de Josué. Cosa que difícil se vea en estos tiempos. Que el grande pase a ser siervo del pequeño porque Dios lo ha nombrado. Y si Dios nombra a alguien en un grupo religioso, lo sacan. ¿Por qué? Porque ellos no quieren perder el puesto. Ahora es mundanidad lo que hay.
Estamos en el tiempo de los saduceos y los fariseos. Se levanta alguno predicando la verdad y hay que quitarlo. Vino Dios manifestado en carne predicando el plan de salvación. Dijo, nos está haciendo la guerra, nos está quitando la gente. Y vemos que ya el pueblo lo sigue. ¿Qué vamos a hacer? Nos va a tocar matar a ese man. Y en las mismas andan las religiones de ahorita. Si alguno predica la verdad y el pueblo lo sigue, le hacen guerra. ¿Por qué? Porque ellos están es porque yo soy el que mando, no porque Yahshua es el que manda y él pondrá a quien quiera. Y a ese que ponga, le he de servir. Eso no existe en estos tiempos. Entonces encontramos que hay muchas historias reales, ejemplos reales que nosotros debemos de seguir en el tiempo que vamos, si verdaderamente queremos servir a la iglesia de Jesús. Encontramos también una historia que muchos la ponen, que es cuando fueron a explorar la tierra prometida y llegaron la mayoría de los que mandaron diciendo que no servía la tierra, que no podían. ¿Por qué? Porque sintieron miedos y iban con sus fuerzas. Y el que va con sus propias fuerzas no prospera en la vida espiritual, sino en la terrenal. Pero encontramos que dos se levantaron y dijeron, sí podemos, si Dios va con nosotros. Y nosotros sabemos que ya está con nosotros y de él se ha apartado. ¿Por qué se apartó? Porque ellos se apartaron de él y Dios donde no lo quiere no está. Él no obliga a nadie. Y encontramos de qué manera esos 10 hombres hicieron morir como a 1.000.000 en el desierto por incredulidad. ¿Por qué? Por creer a un mensaje falso que parecía verdadero. Los hemos visto, son gigantes, las ciudades son amuralladas hasta el cielo y nosotros éramos como langostas ante ellos. A este nos acaba. Así que nos trajeron para acá, ¿para qué? Para poner a presa a nuestros hijos. Entonces se acabó todo. ¿Por qué? Porque iban con fuerzas humanas y no haciendo lo que Dios le había mandado. Y así se encuentran la mayoría midiendo sus fuerzas humanas y haciendo tesoros terrenales. Entonces encontramos, Josué es una parte importante, encontramos que cuando Moisés estaba en el monte, Josué, aunque no subió a la cima del monte, estaba esperando a Moisés 40 días y 40 noches. Para mí, le tocaba más difícil a Josué que a Moisés. Moisés en la presencia de Dios no se cuenta el tiempo, pero Josué abajo del filo, ¿cuánto tiempo le pasó esperando que bajara Moisés? Bendito el nombre glorioso de Jesús. En esos tiempos se encontraba que Dios hablaba con los hombres cara a cara. Dice que Dios habló con Moisés cara a cara, como habla cualquier compañero o amigo con su amigo, y pensamos que en estos tiempos no habla. En estos tiempos también habla. Por eso tenemos un acercamiento, porque tenemos su espíritu. Dios habla a nuestro espíritu por medio de su espíritu. Y si nos dejamos dirigir por el espíritu de Dios, yo sé que hacemos lo que le agrada a Dios. Pero si nos dejamos dirigir por la ciencia, por la teología, por cursos de Biblia, yo no sé qué, de incredulidad, y cuanto le quieran poner, porque esos cursos son mundanos, pues no vamos a tener la dirección del Espíritu de Dios. Porque este mensaje no se vino a predicar como la gente piensa, el que tenga más estudios, aunque en la Biblia entraron unos estudiados. Entró Pablo con el mayor estudio, pero la mayoría de ellos fueron sin estudio, porque este mensaje se predica por el Espíritu Santo. O sea que Dios envía a predicar y Él es el que predica, porque Dios es Espíritu y es Santo. O sea que si yo estoy predicando por el Espíritu Santo, estoy predicando lo que Dios ha mandado, aunque a muchos le parezca absurdo. Pero si ando predicando teología, ciencias por allá, institutos bíblicos que dan para ni se sabe lo que están haciendo, yo estoy haciendo lo que la gente quiere que yo diga. Y estoy en contra del Espíritu Santo. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Encontramos también ahorita que es un mensaje que a veces dice la gente, ¿y para qué lo toco? Porque me echo a la iglesia encima. Ahorita si hablamos sobre el servicio de las damas, es algo increíble porque las damas están cumpliendo la última profecía y no se dan de cuenta. Si no voy a hablar del tema de la marca del 666, que es un número, que ese no es el número, sino es un símbolo del reino que va a triunfar en los postreros tiempos. Y encontramos que en los postreros tiempos irá la mujer a la cabeza, porque dice,
y vi una mujer sobre el dragón. O sea que sobre el dominio de Satanás, y estaba una mujer dominando el mundo. Si habla de quién fue el que engañó a la humanidad entera, dijo alguien que no tenía amor a las mujeres porque era un travesti, algo raro, pero no le gustaban las mujeres porque no era hombre. O no va a ser hombre porque es futuro. Entonces encontramos que sí hay servicio. Lo que pasa es que no queremos hacer lo que nos corresponde, sino lo que queremos hacer o lo que le corresponde al otro. Cuando Pablo habla del cuerpo, habla de que no todos tenemos el mismo servicio. No podemos todos ser ojos o todos ser oídos o todos ser pies o todos ser manos. Yo tengo que hacer lo que me corresponde. Yo no tengo una pelea con los pies porque los pies no quieren caminar, quieren ver, ¿no? Ellos se hicieron para eso y eso deben hacer. Encontramos que cuando salieron el pueblo de Israel de Egipto, las mujeres sirvieron. Habían límites para los hombres y para las mujeres. No todos llegaban. El sacerdote, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Entraba todo el mundo, el sumo, el servicio para una persona, el sumo sacerdote. Después al otro lugar entraban los sacerdotes que estaban atados para el servicio de ofrecer los sacrificios a Dios. Después los que podían entrar al atrio, ayudar a pelar los animales, acomodarlos para hacer los sacrificios a Dios. Y las mujeres no se les permitió sino hasta la puerta. Hasta ahí llevaban las cosas y de ahí para adelante lo hacían los que estaban encargados. No todos los hombres pueden entrar, los que estaban encargados. Y encontramos pruebas de que sí es cierto que las mujeres llegaron hasta ahí. Y en Éxodo 38, voy a leer un verso acá. Hizo la fuente y la base de bronce con los espejos de las mujeres que servían a la entrada de la tienda del encuentro. O sea, con las mujeres que servían a la entrada de la tienda, o sea, hasta la puerta. ¿Se quejaron en ese tiempo? Las mujeres no se quejaron. Uno da gracias que le permitan hacer algo en este servicio que tenemos. En el Nuevo Testamento encontramos que muchos pelean, pero Jesús, ¿por qué no hizo una discípula? ¿Por qué no nombró una apóstola? ¿Por qué? Porque todo tiene su límite. ¿Que las mujeres sirvieron? Sí le sirvieron a Jesús, pero hasta su límite. Aquí Marcos 15:40, voy a leer aquí un texto donde da el relato más o menos de las mujeres que sirvieron y dice así. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén, o sea que sí prestaban servicio. Lucas lo dice de esta manera, Lucas 8. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. O sea que también aportaban. Pero usted no la encuentra de la que hacía esto. Todo tiene un orden. Por eso el servicio en la iglesia de Jesús tiene un orden. Yo no puedo llegar al punto donde no me han mandado porque voy a quedar mal con Dios, o no quede bien con los hombres. Entonces es importante mirar el servicio en la iglesia de Dios. ¿Qué me corresponde y qué estoy haciendo? ¿Para quién lo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo? Entonces, hay muchos que piensan que están sirviendo a la iglesia de Dios y no están sirviendo. Están agravando a la iglesia o destruyendo la iglesia de Dios. Destruyéndola con sus impuestos que le colocan, con sus ofensas o sus amenazas, que no encuentro que Pablo dictó amenazas contra la iglesia de Dios, sino contra los que estaban en contra de la iglesia de Dios. Siempre les anunció un mensaje, aunque se sintió a veces triste y, como se dice, ya sin salida, cuando le dice a los Gálatas, insensato es el que escucha la verdad y no la quiere hacer, sabiendo hacer el bien, hace el mal. O sea, como dice, le cabe todo, loco de mente de cuanto hay. ¿Por qué? Porque sabiendo hacer el bien y viendo conocido la realidad,
Mira dónde va a caer. Le dice a ustedes que yo les di a conocer a Yeshua ese que fue colgado en el madero. Y ahora ustedes empezaron por el espíritu y terminan por la carne. Dice, ¿quién los embrujó? ¿Quién les metió ese cuento? ¿De qué? Jesús no murió colgado en un madero y de que ahora ya no se le puede servir. Le dice, y si predican a otro Jesús, del que yo no les he predicado, es falso. Que yo ando predicando ¿a cuál? A Jesús, Dios manifestado en carne, el que murió colgado en un madero, el que se levantó entre los muertos y está en el cielo. Y si algo otro predica a otro Jesús, el Jesús hijo, cantidad de Jesús que andan predicando, dijo, ahí sí no sé quién los embrujó o quién les cambió habiendo conocido la verdad. O sea, ese es el servicio de la iglesia. No vino a amenazarlos. No vino a decirle a ustedes que les va a caer esto. No hubo una amenaza, hubieron tristeza y palabras para que reconozcan qué es lo que están haciendo. Como usted que vive bien, ¿por qué va a cambiar a vivir mal? ¿Por qué le gusta estar en la calle pudiendo tener casa? ¿A usted por qué le gusta abandonar a los padres pudiendo estar con ellos? Bendito el nombre de Jesús. Entonces, la importancia de este punto, de esta enseñanza es el servicio a la iglesia, que es servicio a Dios y el servicio directo con Dios, que es adorarle, alabarle, glorificarle y serle fiel. Porque ¿de qué me sirven las alabanzas si yo no le soy fiel? ¿Tú crees que Él recibe alimentos contaminados? No nos equivoquemos. No es cierto. Bendito el nombre de Jesús. Bueno, les voy a dejar hasta acá y sigamos adelante luchando por ser iglesia y servir a la iglesia, y lo más importante, tener servicio delante de Dios, adorarle, servirle, obedecerle, confiar en Él. Bendito el nombre de Jesús. Así que le vamos a dar gracias a nuestro Señor Jesús porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Mi Señor Jesús, te doy gracias, Rey de gloria, bendito por los siglos de los siglos. Alabado y bendecido es tu nombre, Rey glorioso, eterno y soberano por los siglos de los siglos. Grande es tu nombre glorioso, Rey soberano y eterno. Bendito el nombre glorioso de Jesús, Rey grande, sublime. Te doy gracias porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Alabado y bendecido es tu nombre. Bendito el nombre glorioso de Jesús. La paz de Jesús sea con todos.